Habíamos visto el inicio de un proceso de emancipación política, con la Revolución de Mayo, con el Congreso de Tucumán de 1816, donde se declara la independencia. Es momento entonces de empezar a pensar la emancipación cultural. Y allí nos van a servir mucho las ideas románticas. Si bien las ideas ilustradas de la emancipación política no es que dejan de estar, sino que se van a complementar con las ideas románticas. Uno parece anteponer casi dicotómicamente ilustración y romanticismo. Vamos a ver que hay una mezcla en los pensadores que vamos a trabajar, que son Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. Estos pensadores nos van a permitir reflexionar sobre el periodo que va de la década del 20, del 30 y del 40, es decir, la década post-revolución. Sarmiento, por ejemplo, vamos a trabajar el Facundo, y ahí se pregunta el gran enigma argentino: ¿por qué luego de la Revolución de Mayo no tenemos un proyecto de país? Y después, luego de las guerras intestinas, luego de la era de los caudillos, empiece a mermar, cuando haya un poco más de disciplinamiento, cuando Rosas caiga, veremos con Alberdi la propuesta de una posible constitución, la propuesta de un proyecto de país. Entonces, con Sarmiento vamos a ver los elementos que constituyen a la sociedad argentina, civilización y barbarie, dónde están presentes, qué figuras las encarnan, y con Alberdi vamos a ver los pasos o los medios para poder llevar la civilización. Pero antes de abordar las obras de estos pensadores, tenemos que realizar un pequeño repaso histórico, y remarco lo de pequeño porque seguramente van a quedar muchos elementos afuera. Entonces, casi arbitrariamente, vamos a empezar en la década del 20, en 1820. Podemos hacer referencia al Congreso de Tucumán de 1816, porque allí ese Congreso tenía la intención de promulgar una constitución, que no se llevó a cabo, pero sí se declaró la independencia. En ese Congreso se discutió fuertemente la forma de gobierno, si iba a ser más central, con el poder en Buenos Aires, tanto el monopolio del puerto y las relaciones exteriores, o un gobierno federal donde cada provincia iba a tener un poco más de autonomía. Hubo una tercera postura, la de Belgrano, que quería una monarquía con descendencia inca, pero no tuvo muchos adeptos. Entonces, esa gran discusión entre centralistas o unitarios, vamos a llamarlos, y federales, se sostuvo mucho tiempo. En 1919 el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires y allí sí se promulga una constitución centralista que favorece a Buenos Aires, y las provincias, la mayoría de las provincias la rechazan. Y empieza el levantamiento de los caudillos, y a partir de ahí tenemos estas guerras intestinas. Por su parte, Buenos Aires estaba muy ocupado en combatir a las fuerzas artiguistas. San Martín tenía un gran ejército, pero estaba muy ocupado liberando Chile y Perú, así que no quería mandar su propio ejército a combatir a los compatriotas. Eso hizo que Buenos Aires quede un poco indefensa y fue aprovechado por los caudillos. Por ejemplo, Estanislao López y Francisco Ramírez entran a Buenos Aires y se da la famosa batalla de Cepeda en 1820, donde los porteños son vencidos y se firma un tratado, el Tratado del Pilar, en donde se organiza el país de una forma más federal. Se defiende la libertad de navegación de los ríos. Eso quiere decir que se quita el poderío de Buenos Aires de las aduanas, las pequeñas aduanas intermedias, se disuelve el directorio, es la famosa anarquía del año 20. En el año 20 dejan de estar las Provincias Unidas del Sur, la Liga Artiguista por su parte también se disuelve, cada provincia se gobierna de manera autónoma, incluso Tucumán y Entre Ríos se habían declarado territorio independientes por poco tiempo. De todas maneras, después del Tratado de Pilar, aunque cada provincia funcionaba de manera autónoma, Buenos Aires tenía cierto poder, primero el puerto y también las relaciones exteriores. Y allí aparece un personaje muy importante que es Rivadavia, que iba a ser el ministro de Relaciones Exteriores. Rivadavia es un porteño que viene de una familia acomodada, estudió en el Colegio San Carlos, es decir, tiene la influencia ilustrada por ese colegio, participó en la defensa militar frente a las invasiones inglesas, fue el capitán del regimiento, o mejor dicho, de la milicia de gallegos. También participó en estas reuniones de vecinos en el Cabildo Abierto en 1810, es decir, votó para que el virrey Cisneros se vaya, estuvo a favor de la revolución. Fue secretario de la Junta Grande, es decir, la segunda. Tuvo el cargo de ministro de Gobierno y de Guerra.
mandó una primera campaña del desierto bastante sanguinaria en el 14. Al parecer también se había peleado con San Martín. Algunos dicen que se pelearon a trompadas, pero bueno, como San Martín venía con un currículum bastante grande, no se lo podía rechazar, así que Rivadavia se tuvo que aguantar. Pero también es en el 14 en donde lo mandan a Europa a distintas misiones diplomáticas y ahí visita España, Francia, Inglaterra. Toma contacto con muchos economistas, con muchos intelectuales que van a influir en lo que luego serán las reformas rivadavianas de la década del 20. Luego de la batalla de Cepeda, con la que empezamos hablando, Rivadavia vuelve a Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires era Martín Rodríguez y lo designa como ministro de gobierno y también de relaciones exteriores. Repito, hay bastantes reformas, por ejemplo, se funda la Universidad de Buenos Aires, se disuelven algunos conventos, es decir, hay una pelea grande con la iglesia por parte de Rivadavia, impulsa un modelo ganadero exportador por todas esas influencias intelectuales que tuvo, con fuertes vínculos con Inglaterra. Inglaterra, pensemos que en el 25 reconoce la independencia argentina con la condición de poder vender su manufactura, de poder comprar materia prima y vender su manufactura, entonces tenía un socio muy importante en la Argentina. Para eso, el gobierno necesitaba extender los territorios, poder impulsar la producción de ganado, entonces Rivadavia lo que hace es promulgar una ley de enfiteusis en donde se da mucha tierra, algo así como 8 millones de hectáreas a pocas personas, 500 propietarios, 500 familias. Se los dan en modo de alquiler, pero alquiler muy barato y alquiler que no todos pagaban. Entonces tenemos a Buenos Aires con una gran expansión ganadera, con libre comercio, con un aliado muy fuerte que es Inglaterra, se beneficiaba mucho del puerto y el interior se estaba viendo perjudicado por este libre comercio. En un principio no tanto por las cuestiones de flete, es decir, las mercaderías llegan a Buenos Aires y por cuestión de flete se incrementaban los precios de las mercaderías, pero luego sí. Pensemos en los artesanos del interior que vendían sus productos frente a las manufacturas de Inglaterra, perdían por competencia. Otro de los hechos importantes en la década del 20 es que el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, llama a un congreso constituyente en 1824, en donde, justamente como su nombre lo indica, la intención es poder promulgar una constitución, que recordemos que en el 19 las provincias rechazaron la primera constitución centralista. Ahora Buenos Aires necesitaba tener más poder, necesitaba la fuerza de una constitución para poder seguir extendiendo el territorio y tener el dominio de las provincias. Y bien, en ese congreso se promulga una constitución también centralista, se especifica quiénes iban a ser los ciudadanos, los nacidos en el territorio o los llegados antes de 1816, se dividen los poderes, se establece la ley de presidencia con una duración de 5 años, el presidente podía elegir a los gobernadores de las provincias, se acordó el nombre de país como Argentina, que sigue siendo un nombre muy centralista, un nombre muy porteño, Argentum, La Plata, el Río de la Plata, el puerto por donde salía la plata del Potosí. Rivadavia, a su vez, queda como presidente, es el primer presidente de la Argentina. Anteriormente había contraído una deuda, un préstamo con la Baring Brothers por 1 millón de libras. 1 millón de libras que al llegar al país quedan la mitad por distintos costos burocráticos, llega a la mitad. Lo que hace Rivadavia como expresidente nacionaliza esa deuda, entonces ahí tenemos lo que se conoce como la primera deuda externa, que se terminó de pagar luego de 80 años y el monto total creo que se aumentó por 8. Entonces la segunda constitución, vimos que la primera fue rechazada, la segunda también tenía un matiz centralista, matiz no, porque era una constitución centralista, y podemos compararla con la de ahora, porque por ahí nos permite entender esta diferencia. La constitución de ahora plantea que el gobierno es representativo, republicano y federal. Cuando decimos representativo, quiere decir que el pueblo puede elegir a sus representantes por medio del voto. Cuando decimos republicana, quiere decir que se basa en la división, control y equilibrio de los 3 poderes, como dice ahí. Y cuando hablamos de federal, nos permite que convivan 2 tipos de gobierno. El gobierno de las provincias, cada provincia se puede gobernar a sí misma, pero bajo un gobierno más amplio que abarca todo el territorio, que es el gobierno de la nación. El sistema federal permite entonces el control y la cooperación de los 2 tipos de gobierno.
Y vemos entonces que la Constitución de 1826 no dice federal, dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, hasta ahí igual a la que tenemos ahora, consolidada en unidad de régimen. Entonces es una constitución centralista que también despierta el rechazo de las provincias. Además, en ese Congreso Constituyente se aceptó diputados de la banda oriental, y eso despertó el malestar de Brasil porque pensó que Argentina quería anexar ese territorio, y Brasil inmediatamente le declara la guerra. Tenemos la guerra del Brasil, que va de 1825 hasta 1828. Guerra muy costosa y no había dinero. Casi todo el préstamo que Rivadavia había contraído se invirtió en el ejército argentino y no se invirtió en las posibles obras que se habían prometido. Entonces, por esta situación, Rivadavia manda a José Ferreira a negociar la paz con el Brasil y firma un tratado de paz provisorio, pero con condiciones bastante humillantes para la Argentina, porque si bien era una guerra cara, el ejército argentino estaba ganando ciertas batallas, ese tratado de paz lo que pedía justamente es que se retroceda en la fuerza bélica. Brasil reclamaba una indemnización por todos los daños hechos, se pedía el desarme de la isla Martín García y también la libre navegación de los ríos para todos. Pensemos que la paz con el Brasil también fue tutelada por Inglaterra. Inglaterra tenía muchos intereses en la libre navegación de los ríos. Quería poder llevar sus mercancías al todo el territorio argentino, paraguayo, brasilero. Así que le convenía ese tratado. Se firma la paz. El territorio de la banda oriental queda como un territorio independiente. 2 años después promulga su propia constitución y ahí aparece el Estado Oriental del Uruguay. Esto obviamente causa un malestar en la sociedad, pero Rivadavia necesitaba el ejército, necesitaba la fuerza del ejército para poder imponer esta constitución que había sido rechazada por las provincias una segunda vez. Pero, como decíamos, los porteños estaban muy enojados con Rivadavia, todo el mundo tenía una mala imagen de Rivadavia porque tanto los porteños como las provincias, como los caudillos, como la iglesia, todos tenían un malestar con Rivadavia, y bajo esas presiones aparece un caudillo muy importante que es Facundo Quiroga. Facundo Quiroga lo que hace es unir el malestar de las provincias, se subleva contra el gobierno de Rivadavia. Rivadavia a su vez trata de combatirlo, pero no puede, y por todos estos conflictos internos renuncia en 1827, y en ese año, a fin de año, asume Dorrego. Dorrego a su vez despertó el malestar de los unitarios, de los adeptos a Rivadavia, porque también promulgó ciertas reformas, por ejemplo, poner precios máximos a los bienes de consumo, no pagó la deuda que contrajo Rivadavia, promulgó una ley para que los pobres puedan votar, eliminó la ley de levas, esa ley que empenaba a los ociosos y los mandaba a la milicia, y era una persona que se alineaba a un sistema federal, y eso atentaba contra ciertos privilegios de Buenos Aires. Pensemos que Dorrego fue varios años a Estados Unidos a estudiar, y ahí conoció la Constitución, por ejemplo, de Filadelfia. Era una persona que adhería a los ideales federales, entendía que esa es la forma de gobierno más adecuada para el país. Y es así como Dorrego a su vez también se ganó la enemistad de los unitarios que aprovecharon la fuerza del ejército argentino que venía desde el Brasil. Recordemos que se firmó la paz con Brasil, este ejército unitario vuelve, y es ahí en donde Dorrego es derrocado, Lavalle se proclama gobernador de Buenos Aires y Dorrego es ejecutado. Una persona en el poder, en el gobierno de Buenos Aires, es ejecutado. Algunos hablan o interpretan de este hecho como el primer golpe de gobierno. Habría que ver, puede ser quizás el paso del primer triunvirato al segundo por las fuerzas morenistas y la logia Lautaro, podría ser también, no lo sé, pero bueno, el hecho es que la ejecución de Dorrego despierta mucho malestar en todos los caudillos del interior y empieza un levantamiento feroz. Y acá empiezan las terribles guerras intestinas. Y como la situación era muy caótica, a Lavalle no le quedó otra que firmar la paz con un hombre muy importante en la historia argentina, que es Rosas, Juan Manuel de Rosas. Tenemos entonces el primer periodo rosista que va de 1829 hasta 1832, justamente por estos conflictos internos. Rosas lo que trata es de restituir la paz, restituir las leyes, el restaurador de las leyes. Y después vamos a tener un segundo periodo rosista que va de 1835 a 1832.
Estos periodos están fuertemente referidos en el Facundo de Sarmiento. Por eso es importante esta pequeña contextualización. Entonces, el primer periodo rosista, en 1829, Rosas es el gobernador de Buenos Aires, asume con facultades extraordinarias, que es un poder que se da cuando hay una emergencia, hay un descontento en la violencia en el territorio, entonces Rosas tenía esta misión de restaurar las leyes. Recordemos, Rosas, gobernador de Buenos Aires, no fue presidente. Buenos Aires lo que tenía era el poder del puerto, con muchas riquezas, y tenía la representación del exterior del territorio argentino. Rosas era un estanciero, tenía mucho dinero, y era querido por los dos bandos porque podía enriquecer a la clase dominante, a los terratenientes, pero tenía cierta relación con sus peones y con los indios, incluso se alió con ciertos pueblos originarios para combatir a otros y poder extender la frontera. Ya vamos a ver con las campañas del desierto. Entonces asume Rosas como el referente de los federales y vamos a tener a Juan María Paz como referente de los unitarios. Juan María Paz, un militar que viene de la guerra del Brasil, junta fuerzas antirrosistas y trata de pelear contra él. Por ejemplo, derrota 2 veces a Facundo Quiroga con la Liga Unitaria que formó. Hay una gran resistencia unitaria a Rosas. Y por estos conflictos es entonces que se ven obligados tanto las provincias como Rosas a firmar el Pacto Federal. El Pacto Federal trata de poner un poco de orden, trata de organizar el país de forma federal con la promesa de ayudarse ante una invasión extranjera, por ejemplo. Cada provincia será gobernada de forma autónoma, Buenos Aires queda como la representante en el exterior, promete un Congreso Constituyente, que siempre va a haber una excusa. Pensemos que Rosas tiene el puerto, tiene la representación exterior, no tiene mucho apuro para llamar un Congreso Constituyente. Una vez cumplido su mandato, en 1832, el Congreso le ofrece un segundo periodo de gobierno, pero en este caso sin facultades extraordinarias. Y es allí donde Rosas decide no aceptar y se dedica a las campañas del desierto, a extender el territorio, el límite de Buenos Aires. Y lo logró, quedó muy bien posicionado con los terratenientes, ganó muchas tierras productivas. Entonces, en este periodo que Rosas no está, de 1832 a 1835, son pocos años, pero ocurren muchas cosas interesantes que por cuestión de tiempo no podemos analizarlas, pero vamos a nombrarlas al menos. Empieza una campaña del desierto, ya vimos que Rivadavia en el 14 había empezado una, tenemos la campaña del desierto de Rosas y tenemos la ocupación británica de las Malvinas en 1833. Bueno, vamos con la primera, la campaña del desierto. En 1833 y 34, en estos años, Rosas emprende lo que se conoce como la campaña del desierto contra los pampas ranqueles. Según el mismo Rosas, al parecer se mataron 3.000 indios, se tomaron prisioneros otros 1.000 y se rescataron miles de prisioneros. A ver, campaña del desierto, primero el nombre. No es azaroso, sino que muestra una ideología. Un desierto significa que no hay nada, que no hay nadie, y la realidad es otra. Sí habían personas. ¿Quiénes estaban? Bueno, pueblos originarios de La Pampa, los mapuches, los ranqueles, los tehuelches, que se organizaban en malones. Los malones eran grupos de personas que trabajaban en conjunto para robar ganado. Pensemos que las fronteras, mientras se iban corriendo, a los pueblos originarios se les robaba mucho terreno próspero para la ganadería. Entonces no les quedaba otra que ir a robar. Y además era una oportunidad política, porque los jefes de los malones podían posicionarse mejor, quien obtenía el mejor botín era elegido como autoridad. Además de robar ganado, también robaban cautivos, tenían cautivos para la servidumbre o cautivas para el servicio doméstico. Se robaban armas también. Entonces, todo esto preocupaba a los terratenientes de Buenos Aires. Rosas se alió con una parcialidad de los pueblos originarios. Los puso, por ejemplo, a ellos trabajando como custodios de la frontera. Eran los indios amigos, por ejemplo, los pampas que se enfrentaban a los ranqueles. O los mapuches, ahí tenemos a Cafulcurá, un cacique muy importante, muy reconocido en la historia, que era bastante íntimo con Rosas. Entonces siempre fue una amenaza la presencia de los pueblos originarios. Mucho más adelante en el tiempo, pensemos en otra campaña del desierto, la de Roca, que eso amenazaba las inversiones extranjeras. Entonces Roca lo que hace es cambiar totalmente la postura política frente a los originarios que tenía Alsina. Alsina lo que hizo es una zanja
una zanja para poder cuidar el ganado, para poder debilitar a los indígenas, para poder asimilarlos de manera, entre comillas, pacífica. Roca no quería esperar mucho tiempo, fue tras los originarios con 6.000 hombres, pensemos que aproximadamente eran algo así entre 2.000 o 3.000 hombres en los pueblos originarios. Roca fue con 6.000. Para esa altura ya tenían los fusiles Remington a repetición y los liquidaron a todos. A los que no liquidaron, a mujeres y niños, se los repartían en las familias más pudientes para servicio doméstico o como peones en las estancias y en los campos. Pero bueno, a su vez, Rosas sí que fue violento, sí que mató 3.000 indios, pero pudo extender el territorio y eso, repito, le dio una buena imagen con los terratenientes y eso explica un poco su segundo gobierno. Bueno, ni hablar que con Roca pasó eso. Frente a la campaña del desierto, luego pudo ser elegido presidente. Entonces, vimos en este espacio curricular que los pueblos originarios siempre fueron objeto de violencia, tanto en la conquista, estamos viendo en el siglo XIX, pero ¿por qué no pensar también en el siglo XX? Esto es un gran paréntesis, simplemente para pensar que la violencia de los pueblos originarios siempre estuvo presente. En el siglo XX vamos a tener grandes masacres a los pueblos originarios y para no herir susceptibilidades vamos a nombrar simplemente dos masacres de los dos partidos más grandes de la Argentina, que es la UCR y el peronismo. En la UCR, por ejemplo, tenemos la masacre de Napalpí, en donde se asesinaron aproximadamente entre 500 y 1.000 personas del pueblo Cuom. Sucedió en 1924, fue en el Chaco, en ese momento gobernaba Alvear y las fuerzas policiales del Chaco masacraron a estas personas porque realizaron una huelga. Se da en un contexto de mucha violencia. Pensemos que en un periodo de 4 o 5 años hubo muchas masacres por parte del gobierno. Tenemos, por ejemplo, la Semana Trágica en el 19, que se da en una huelga de metalurgia. Tenemos también la Semana Trágica en la Patagonia, donde también otra huelga por las condiciones de trabajo post Primera Guerra Mundial, y el gobierno radical respondió con represión. Unos 20 años después, el gobierno peronista también respondió con represión. Tenemos, por ejemplo, el Malón de la Paz, una protesta de pueblos originarios de Jujuy, que realizan una procesión una marcha hasta Buenos Aires para poder reclamar. Pueden hacer sus reclamos, pero en Buenos Aires ya son maltratados en el hotel de inmigrantes, después los forzaron a irse, incluso en el mismo tren o cuando llegaron a Jujuy los torturaron. Pero si hablamos de masacre en el peronismo, tenemos la masacre de Rincón Bomba, que se da en Formosa en 1947. En este caso se masacra al pueblo Pilagá. También una protesta, las condiciones no eran las mejores, entonces reclamaban comida. El gobierno envía comida, pero les llega la comida podrida. Entonces hay un levantamiento, hay una protesta, hay una huelga, se teme que haya un malón, entonces Gendarmería Nacional los fusila a todos. Bueno, este era simplemente un pequeño paréntesis para entender que la violencia de los pueblos originarios, podemos hablar de la conquista, podemos hablar del siglo XIX, podemos hablar del siglo XX, y lamentablemente el siglo XXI no se queda atrás. Bueno, otro de los hechos importantes mientras Rosas estaba en campaña, en la campaña del desierto, es la ocupación británica en las Islas Malvinas. Es interesante porque el primer gobierno que se solidariza con Argentina es el gobierno boliviano. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia envía una carta solidarizándose al gobierno argentino y más o menos que hay un pase de factura. Le dice que la única forma o la única estrategia para recuperar esas islas es la Unión Latinoamericana, la Unión Americana. Es un pase de factura, digo, porque al parecer Rivadavia había saboteado un congreso en Panamá que tenía la intención de justamente eso, pensar una estrategia de Unión Americana. Bueno, con Malvinas sucede que no había pueblos originarios como en la Patagonia, sino que estaba deshabitada, estaba desierta, y los primeros en llegar, al parecer, son los franceses. Y como llegan a tierra deshabitada, podían legalmente reclamar la pertenencia, pero bueno, también estaba el Tratado de Tordesillas, que reconocía ese territorio como soberanía española, aunque bueno, no había mucho problema porque eran borbones de un lado o de otro, tanto en España como en Francia, así que se entendieron rápido. De todas maneras, en 1770 ya los españoles se instalan en las islas, incluso bombardean a los ingleses que se asentaron en la isla, e Inglaterra le pidió una indemnización, España pagó sin drama, pero como que está custodiando ese territorio. España no la dejó pasar.
En un momento la isla Malvinas se convirtió en cárcel, tanto es así que San Martín le pidió al gobierno que los presos de Malvinas se unan a su ejército. En 1820 se pone la bandera argentina, pensemos que la bandera se crea en 1813, bueno, 7 años después ya está flameando en las Islas Malvinas. Y 4 años después tenemos la primera autoridad de gobierno en Malvinas, que es Pablo Areguatí, que es un guaraní. La autoridad en Malvinas es un guaraní. Un guaraní que nace en las Misiones, después estudia en el Colegio de San Carlos en Buenos Aires, trabajó en la aduana de Buenos Aires también, y bueno, Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires, lo envía a Malvinas para controlar a los que están trabajando allí. Queda como autoridad solamente por 6 meses porque después designan a un gobernador de Malvinas que era Bernet. En 1831, las autoridades argentinas que estaban en Malvinas apresan a las personas que estaban en un buque estadounidense, un buque pesquero. Eso despertó el malestar de los Estados Unidos, que a fin de año de 1831 bombardea las islas. Y ya en 1833 los británicos usurpan las Islas Malvinas. Hay una pequeña resistencia, hay muchos argentinos que se van, pero hay otros gauchos e indios que se quedan en Malvinas combatiendo, resistiendo por un año. Y es muy famosa la historia del gaucho Rivero, Antonio Rivero, que resiste a las invasiones inglesas en Malvinas. Es apresado, lo llevan a Inglaterra para ser juzgado. El tribunal inglés no reconoce su competencia en estas tierras, entonces no lo puede apresar y lo envían nuevamente a Montevideo. Al parecer este gaucho Rivero muere en la batalla de la Vuelta de Obligado, es decir, combate a los ingleses en Malvinas y también combatió a los ingleses en la Vuelta de Obligado. Y bien, inmediatamente después de la usurpación inglesa en Islas Malvinas, Manuel Moreno, hermano de Mariano, quien era el embajador argentino en Reino Unido, realiza un reclamo. Y a partir de ese momento hay todo un proceso legal de reclamos. Lo importante es establecer que las Malvinas ya estaban dentro de las políticas argentinas antes de la ocupación. Ya había una bandera, había un gobierno argentino en Malvinas antes de la usurpación. Lo digo porque si uno entiende que Argentina recién se forma en 1880, entonces las Malvinas no son argentinas. Es cierto, a partir de 1880 podemos hablar de que se anexa más territorios como la Patagonia, luego de la Guerra del Brasil tenemos otros anexos, como el Chaco. Las misiones también es un poco polémico, porque, a ver, Artigas puso el límite el río Paraná. Entonces, el mismo Artigas está planteando eso, y no es que ese territorio quedó anexado luego de la Guerra de Brasil. Perdón, la Guerra de la Triple Alianza. Bueno, pasado en el tiempo, también un pequeño paréntesis, con el gobierno peronista hay ciertos procesos de diálogos, por ejemplo, YPF va a Argentina para instalar gas a los ciudadanos. Hay maestras argentinas que viajan a las Malvinas para enseñar español. Los mismos isleños se atendían en los hospitales de Tierra del Fuego, por ejemplo. Hubo bastantes avances diplomáticos en el sentido de pedir la doble nacionalidad, incluso pasadas las 2 generaciones empezar un proceso de descolonización, pero sucedió la Guerra de Malvinas. Y a partir de la Guerra de Malvinas, las comunicaciones o las relaciones diplomáticas obviamente se cortaron, además de el encuentro de petróleo y el punto estratégico de Malvinas. Ahora es un poco más difícil el reclamo. De todas maneras, es importante comentarles de que hay un museo de Malvinas en Buenos Aires, y que tenga 3 pisos no es un accidente en el sentido de, bueno, tienen 3 pisos, sino es por el contenido que tiene, por lo fuerte que se trabaja. Si bien es un tema político, hay inversiones, hay desinversiones de acuerdo a cada gobierno que pasa. Pero es interesante una anécdota, que cuando se abrió el Museo de Malvinas en Buenos Aires, si no me equivoco, fue en 2014, a los 2 años se abrió un museo de Malvinas en las Islas Malvinas, obviamente con la postura inglesa. La postura argentina es que, bueno, Malvinas es un archipiélago que está conectado al continente a través de la plataforma continental submarina. Pero la postura inglesa es que las Malvinas es una placa tectónica como autónoma, que el emparentamiento geológico más cercano es Sudáfrica, pero por el paso del tiempo, por las eras geológicas, fue viajando y terminó acá en el Atlántico Sur. Pero bueno, también tuvimos el año pasado una actualización del mapa a Argentina bicontinental, que fue validado por la ONU, en donde se extiende el límite hacia la milla 350 en concepto de plataforma continental. Bueno, cerramos paréntesis, tenemos las ocupaciones Malvinas.
Entonces, el paréntesis fue con Rosas en la campaña. Tenemos la campaña del desierto, la ocupación de Malvinas, y como el federalismo, cuando no estaba Rosas, despertó ciertas resistencias, muchos unitarios se animaron a combatirlo. Rosas fundó una sociedad popular que estuvo a cargo de su esposa Encarnación Ezcurra, que se conoció como la Mazorca, que era un grupo armado que intimidaba a todos los opositores del rosismo. Otro de los hechos muy importantes es que en 1835 muere asesinado Facundo Quiroga, un caudillo del federalismo en Córdoba, Barrancallaco. Y eso de nuevo despierta una guerra civil. Al parecer se volvían a levantar los unitarios, entonces frente a este contexto le dieron otra vez el gobierno a Rosas y ahora Rosas estaba en condiciones de exigir todo. Exigió la suma de los poderes extraordinarios, la suma del poder público, entonces tenía un mandato de 5 años, pero tenía a su cargo los 3 poderes, el ejecutivo, el judicial, el legislativo. Entonces gobernaba todo, controlaba todo, censuraba, mataba. Muchos se exiliaron a raíz de eso, y ahí tenemos a la generación del 37, en donde ubicamos a Alberdi y a Sarmiento, que tuvieron que exiliarse. Sarmiento en un principio a Chile y Alberdi en un principio a Uruguay. Los ciudadanos tenían que exhibir la divisa punzó que decía «Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios». Se usaron distintos dispositivos para justificar su gobierno. Por ejemplo, la poesía gauchesca, que tenía el móvil de persuadir, de poder intervenir en la subjetividad de los ciudadanos. La idea era legitimar a los federales para establecer como una imagen de encarnación del pueblo argentino. El pueblo argentino es federal. Y se burlaban de los unitarios, de los intelectuales, de los doctorcitos, de los exiliados. Había una idea de establecer que el federal era el pueblo. El federal es católico, por eso viva la Santa Federación. El gobierno federal además era un gobierno de leyes. Por eso Rosas era el restaurador de las leyes, del orden. Los federales además son los continuadores de la Revolución de Mayo. Al menos ese era el discurso, la retórica que utilizaban los federales, y en cambio se caracterizaba a los unitarios como una élite de intelectuales, de impíos que no creen en Dios. Si los federales son católicos, los unitarios son impíos, son usurpadores, son personas que desprecian las leyes. ¿Sí? Pensemos que Lavalle ejecutó a Dorrego, entonces ahí tenemos una muestra de su carácter. Apoyan lo extranjero, todo lo que es afrancesado. Habían todos unos dispositivos para intervenir entonces la subjetividad del pueblo y poder caracterizar a los federales como el gobierno más conveniente. Bien, el segundo gobierno de Rosas también se tuvo que enfrentar a las potencias de su momento, a Francia e Inglaterra. En 1838 hubo un bloqueo francés al puerto de Buenos Aires. Al parecer Francia reclamaba el mismo trato que Inglaterra en cuestiones económicas. La excusa era que el gobierno rosista apresó a 2 franceses por considerarlos unitarios y bueno, hubo un bloqueo. Al parecer Lavalle, que estaba en Uruguay, pactó con los colorados de la banda oriental, con los franceses, para poder invadir Buenos Aires y hacerse del poder con Rosas, pero una vez ingresado a Buenos Aires tuvo que retroceder. Su intento de intervenir el poder fracasó. Rosas a su vez logró una diplomacia, un acuerdo comercial con Francia y se levantó el bloqueo. Es decir, un pequeño triunfo de Rosas frente a una gran potencia. Pero si hablamos de una gran hazaña, es en 1845, donde hubo otro bloqueo, pero esta vez no solamente de la potencia francesa, sino de Gran Bretaña. Es ahí donde se da la famosa batalla de la Vuelta de Obligado, que hoy consideramos el Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre, en donde se destacó, por ejemplo, Lucio Mansilla. Estas potencias se adentraron en los ríos y es allí donde se libró una batalla que, repito, fue una derrota, pero con sabor a victoria, porque los europeos no pudieron capitalizar esa victoria. Entendieron que iba a ser antieconómico el avance, entonces no le quedó otra que pactar un trato comercial. Se firmó la paz con la promesa de no intervenir en la política uruguaya, y Rosas se plantó en el sentido de no dejar la libre navegación de los ríos a Inglaterra. Es una cuestión de soberanía nacional. Hoy nos parece obvio que cada país pueda decidir sobre la libre navegación o no, pero en ese contexto Inglaterra pensaba que podía decidir entrar sin pedir permiso. Entonces tenemos este segundo bloqueo en donde Rosas queda bien posicionado
Incluso San Martín en su testamento escribe que le va a regalar su sable a Rosas por defender la soberanía nacional, por enfrentarse a estas dos potencias. Pero bueno, al parecer Rosas no se quedó muy quietito, tenía todavía intenciones de desactivar un gobierno, el gobierno colorado del Uruguay. Esto a Brasil no le gustó mucho, entonces Rosas pensó que se podía venir otra guerra con el Brasil. Propone a Urquiza como comandante de su ejército por si había un conflicto en Brasil. A su vez pensemos que Urquiza, aparece este personaje muy importante, se había enriquecido, era un estanciero muy rico, muy adinerado, que se enriqueció, se favoreció con los tratos comerciales de la banda oriental. Es decir, si había un conflicto con Brasil, se iban a romper los tratos económicos en la banda oriental y se iba a ver perjudicado económicamente. Además, Urquiza, si bien es un federal, quería la Constitución, algo que Rosas todo el tiempo se excusaba. Entonces, como Rosas presentaba todos los años su renuncia en la legislatura, en 1851 Urquiza le acepta la renuncia, se alía con Uruguay, con Brasil, con los unitarios del exterior y forma el Ejército Grande. Y se enfrenta a las fuerzas rosistas y ahí tenemos una de las batallas más grandes de la Argentina, que es la batalla de Caseros, en donde lucharon 50.000 soldados. En el ejército de Urquiza estaba Sarmiento y estaba Mitre, personajes que iban a intervenir fuertemente en la política argentina. Rosas pierde, se va a Inglaterra, es bien recibido. Al parecer, mientras Rosas estaba en el exilio, lo enjuician en Argentina, lo condenan a muerte. Y Alberdi, que siempre, o al menos en la mayor parte de su vida, estuvo en contra de las políticas rosistas, salvo al principio, entiende que es un abuso y se propone a defenderlo. De todas maneras, Rosas nunca vuelve a la Argentina y muere en Inglaterra como un granjero. Entonces es Urquiza quien vence a Rosas con el ejército grande en el Palomar de Caseros. Eso se da en 1852. Al año siguiente es elegido como presidente y convoca a un congreso constituyente en Paraná, donde se sanciona la Constitución Nacional. Ahí tenemos una Constitución Nacional Federal en 1853, constitución que Buenos Aires no adhiere. Pero luego de la batalla de Cepeda, Buenos Aires es obligada a incorporarse a la Confederación. Bueno, y es en este contexto entonces en donde Alberdi va a escribir su obra Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Se lo va a enviar a Urquiza. Urquiza le va a contestar y le va a decir que es una obra muy importante y en buena hora y que se va a tomar en cuenta para la sanción de la Constitución en 1853.